Bueno, entonces, una disculpa, jóvenes, el internet nos está haciendo una travesura bastante grande, pero bueno, comentábamos que a raíz de que descubríamos de que prácticamente México había atravesado una etapa muy difícil de poder salir como una nueva nación y que los cambios modernos como la electricidad iban a poder subir el estatus social y poder implementar nuevas maquinarias y todo. Entonces, eso nos dio la pauta de que las personas dijeran, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? O sea, de alguna forma, ¿qué más podemos hacer para que la sociedad mexicana cambie de una forma de actuar y de vivir a otra forma, ¿no? Entonces, hoy día vamos a encontrar mucha literatura de cuáles fueron los cambios radicales y extremos que tuvo que tener la arquitectura basado ya en la tecnología, ya ni siquiera por los ánimos políticos, sino porque ya la sociedad, los mismos inventores, hubo una época de muchas invenciones, se dijeron, esto pertenece, la energía eléctrica fue una de ellas, las telecomunicaciones se afianzaron bien y empezaron a surgir nuevas tecnologías que eso fueron adaptándose para el bien humano, ¿sí? Uno de los primeros y que tal vez muchas veces dicen, ah, eso ya existía, fue el cambio de estilo de vida de campo, o sea, de vivir en el campo, a encerrarse en una oficina administrativa. Muy diferente era aquellos edificios griegos, las grandes catedrales de la política, donde muchas veces hemos visto películas así como de los 300, donde se reúnen los demócratas y hacer reuniones. Muy distinto eran esas reuniones esporádicas a tener ya un edificio administrativo. Prácticamente la única oficina era la presidencia municipal y no había más. O sea, no había un edificio tal cual. Bueno, tenemos aquí participando a nuestro compañero Leonardo Maza, que se está integrando. Vamos a esperar que logre la conexión. Digo, hoy día tanto videollamadas, videoconferencias y todo lo demás está saturando el internet, entonces esperemos que nuestro compañero Leonardo Maza nos escuche y nos salga. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Nos escuchas? Muy bien. Entonces, estamos comentando que el cambio que existía en la arquitectura se dio basado en las tecnologías, ¿no? Entonces, hoy día hay mucha literatura, vamos a hablar acerca de ella, mucha literatura que habla acerca de esos grandes cambios en la arquitectura, y no solamente de México. De México ya hablamos, fue la electricidad. La televisión vino pausadamente. ¿Por qué? Porque incluso el uso del automóvil, ya habíamos mencionado el uso del automóvil, que también fue una tecnología que cambió. ¿Qué otro elemento fue cambiando? Los motores. Los motores eléctricos, por lógica, no existían. Entonces, prácticamente al inventarse motores eléctricos movidos por bobinas o embobinados, pues eso logró que el cambio tecnológico fuera acrecentando a pasos agigantados. Luego vino la telefonía, había telégrafo, pero no había telefonía al 100% y en diferentes masas. Recordemos que esto se dio por masas. Un grupo selectivo tenía la capacidad económica de poder adquirir un servicio, así como hoy día sucede. Muchos tienen Sky, otros no tienen Sky porque no tienen paga. Igual sucedía en aquel entonces. Tú no podías acceder a un servicio si no tenías la capacidad económica de poder hacerlo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver varias literaturas, voy a compartir con ustedes, bueno, algo antes, por ejemplo, aquí los compañeros que se acaban de integrar, les quiero recomendar, de hecho ya en los primeros minutos de la clase, ya comentaba, el examen del segundo parcial, les voy a compartir por aquí la imagen de cuándo es el examen, vamos a ver. El examen segundo parcial es el 7 de junio. El 7 de junio tenemos nuestro segundo parcial
y de alguna manera nuestro tercer parcial y último del semestre es el 5 de julio de 9 a 11 de la mañana. Entonces, para el 7 de junio habrá una evaluación que tendrá que ser por medio de porcentajes. Todo va a ser de manera digital. En este caso, ya en los primeros minutos habíamos mencionado que el 60% va a ser de porcentaje de examen virtual. Va a ser un examen que ustedes van a sacar. Se les va a dar un link donde van a hacer el examen. 20% va a ser de tareas entregadas y 20% va a ser de un proyecto final que van a hacer un video, ya sea grabado con el celular, con la cámara, con la computadora, como ustedes gusten. Máximo 2 minutos, mínimo 1 minuto. ¿De qué van a hablar en ese video? Van a hablar acerca de las características de la arquitectura del siglo XX. Prácticamente mucho de esa literatura lo vamos a ver el día de hoy. Pero el día de hoy vamos a ver la arquitectura del siglo XX a nivel, ahora sí, mundial. Ya nos hemos enfocado en cómo en México ha ido cambiando drásticamente, cómo el cambio social fue un factor fundamental para el cambio ideológico y tecnológico y en la arquitectura, ¿no? Con base en la arquitectura. Ahora el día de hoy vamos a ver prácticamente cómo ese cambio, pues, afectó a la arquitectura a nivel mundial. Muy bien, entonces, vamos a compartir con ustedes otra pantalla. Vamos a ver por acá, permítanme tantito. Aquí está. Muy bien, entonces aquí tenemos... Ahí está. Entonces, en este video que nos muestra, que se llama Arquitectura en México, de 1900 al 2010, por lo que hace un análisis de esta manera, vamos a compartir, vamos a permitir aquí el acceso de Bio. Vamos a checar cómo en este video de la arquitectura del siglo XX, dice que nuestra conexión de internet es inestable. Bueno, ha estado fallando el internet últimamente. En este video, en 25 minutos, no vamos a ver los 25 minutos, claro está, pero nos habla, y por eso les mencioné el título, para que ustedes lo vean con tranquilidad en su casa, nos habla de algunas características que tiene la arquitectura del siglo XX. Entonces vamos a ver los primeros minutos. Arte y Pensamiento es un recorrido por 110 años de arquitectura en el país, enfatizando la relación de esta con el diseño, el arte y la ciudad. La exhibición está conformada por fotografías, dibujos, maquetas, mobiliario, esculturas, pinturas y planos urbanos, y ofrece el panorama más amplio jamás reunido sobre la arquitectura moderna de México. Muchísimas gracias al esfuerzo del Museo de Arte Contemporáneo Fernando García Ponce. Muchísimas gracias a todo lo que tuvo que hacer la Fundación Cultural Banamex, todo lo que tuvo que hacer para que del Palacio de Iturbide pueda estar en Mérida, Yucatán, la exposición más importante que se ha hecho en la historia de la arquitectura contemporánea. 100 años de la arquitectura mexicana aquí en Mérida. Tenemos que subrayar, señor secretario, señora directora, la generosa, valiosa y visionaria intervención del amigo de todos ustedes, el licenciado Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, quien junto con la incansable hormiguita que viaja por todo el mundo, Cándida Fernández, conspiraron
para que viniera a Yucatán esta exposición. Casi 500 piezas, además de entrevistas y video, acercan las reflexiones de los autores y hacen posible recorrer las obras que han hecho de México un emblema de lo moderno. Qué mejor marco que vernos en el museo que lleva el nombre de Fernando García Ponce, un arquitecto que se dedicó a la pintura y que además lo dejó como huella en su pintura. Gracias, Elba, por hospedarnos. Ese agradecimiento especial del gobernador a la Fundación Cultural Banamex, a Cándida y a todo este esfuerzo que han hecho las instituciones como el INBA, el INA, Conaculta, las propias instituciones estatales. Ese esfuerzo significa mucho para el gobernador de Yucatán. Hace unos momentos él mismo decía que lo esencial del Festival Internacional de la Cultura Maya es su discusión académica, la reflexión que están logrando los académicos y los especialistas y el bagaje de esa discusión que servirá para que, como también decía Tony en la mañana, construyamos ese futuro, ya que si vamos a vivir, nacer, crecer y amar en estos espacios, que sean los mejores espacios posibles. La muestra presenta el trabajo de más de 160 autores, desde los nacidos a mediados del siglo XIX hasta quienes actualmente rondan los 40 años de edad. Quiero agradecer de forma muy especial al Gobierno del Estado de Yucatán, a través del Instituto de Historia y Museos, por su invitación y generoso apoyo para exhibir esta exposición de arquitectura en el marco del Festival Internacional de la Cultura Maya 2014, La Arquitectura, en esta importante sede que es el Museo Fernando García Ponce Macay. El proyecto expositivo que hoy presentamos constituye un gran esfuerzo de trabajo e investigación sobre la arquitectura que desarrolló en México en la pasada centuria y en la primera década del presente siglo, y que en suma representa la construcción de la modernidad. Esta investigación expositora nació de la mano del libro del mismo nombre, cuyos textos y concepción de Fernanda Canales y la investigación fotográfica de Fomento Cultural Banamex con la colaboración de Arquine. En esta muestra se reconocen 110 años de arquitectura en nuestro país. Identidad y modernidad son dos conceptos que sirven a Fernanda Canales para tratar de indagar en los orígenes de lo que es la arquitectura mexicana. La exposición también enlaza las relaciones que la arquitectura Bueno, pues prácticamente ya ustedes van a seguir viendo este video. Ya hay oportunidad en que con mucha cautela lo vayan viendo, lo analicen por qué fue tan importante esa exposición. Digo, aquí viene algo muy importante que hasta ahorita a la materia, ustedes dicen, se llama la arquitectura del siglo XX. Sí, pero ese no es el nombre etiquetado en la historia o en la corriente de la arquitectura. El nombre que se le conoce, y así lo van a encontrar en todas las bibliografías, se llama arquitectura moderna del siglo XX. Entonces, por esa razón, aquí mismo, en la parte del podium, de donde se pone el discurso, se me fue el nombre, dice Arquitectura en México de 1900 al 2010, hacen una remembranza, la construcción de la modernidad. Entonces, se llama, ahora sí, en la corriente histórica se llama arquitectura moderna del siglo XX. Entonces, vamos a ir viendo otros artículos.
aquí encontramos un artículo denominado Características de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX. Entonces, vamos a ver, este fue un artículo en el 2017, donde, ahora sí, vamos a ver por qué México quiso tener la modernidad. Ya dijimos que fue gracias a su presidente de la República y porque quería dejar el tiempo de la revolución afuera, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía en otra parte del mundo? Nacía algo como una escuela de arquitectos también deseosos de dejar lo clásico viene de la palabra de los griegos, dejar lo griego, lo ornamental, dejar esos adornos que se estaban haciendo ya algo muy rebuscado, ya muy utilizado, muy quemado y muy copiado. Y entonces vino un grupo de arquitectos que también tuvo un representante y vino una escuela que se juntó de ellos y que se llamó la Escuela de Bauhaus. Entonces, si nosotros como arquitectos nos preguntan, oye, ¿tú conoces qué fue la Bauhaus? Pues deberíamos decir, sí que es. Es una escuela creada por arquitectos en un lugar determinado y bajo una corriente importante. Ahora, aquí nos dice la evolución del siglo XIX al XX. ¿Cuál fue? La arquitectura en hierro, el modernismo y la escuela de Chicago. Y todo esto hizo un pequeño cambio en la sociedad. Ahora, luego después dice, vienen las corrientes del siglo XX. Viene el racionalismo, que tuvo un arquitecto principal. O sea, como arquitectos vamos a ir identificando, oye, pero ¿por qué tu diseño tiene este estilo medio raro? Ah, porque yo lo retomé de la corriente de la arquitectura moderna, pero también de una corriente interna que se llamaba racionalismo. Ah, entonces cuando alguien ya te pregunta, quiere decir que tú como estudiante de arquitectura sí comprendiste el cambio de lo clásico a lo moderno. Sí. Muchas veces te pueden preguntar, oiga, arquitecto, ¿y por qué su casa, su edificio tiene columnas griegas? Ah, porque no pertenece a la época moderna, es de la época de los clásicos griegos. Entonces tú ya vas separando por etapas. Dentro de la arquitectura del siglo XX también existió o existe el deconstructivismo. Ese también tiene unos arquitectos muy renombrados que parte de esta materia es conocerlos. Por eso, al principio de la materia se miraba como algo muy histórico solamente de México, pero pues ya ahorita yo les dije, vamos a ir conociendo cuáles son los elementos que caracterizan la arquitectura del siglo XX. No solamente en la puerta, la ventana, sino vamos a verlo de manera general. ¿Por qué México quiso meterse ahí? ¿Por qué México quiso decir, yo también voy a ser moderno, acabo de dejar la revolución, tengo un presidente, Porfirio Díaz, que quiere innovar? Vamos a ver qué elementos eran necesarios y qué arquitectos había que traerlos, porque aquí no había, eran muy pocos. Los arquitectos que habían, pues seguían con la misma corriente de hacer lo que ya estaban acostumbrados. Y muchos de ellos, por pertenecer a la clase alta, a veces podían viajar y a veces no podían viajar. Y aunque viajaran y vinieran con ideas modernas, no las podían implementar. Tenía que haber un cambio en la sociedad. Ahora, luego es organicismo. Organicismo, esa es otra corriente interna de la arquitectura del siglo XX, y el posmoderno y el tardomoderno. Esos últimos dos, posmoderno y tardomoderno, muchas veces se mezclaban con el futurismo, arquitectura futurista. Nada tiene que ver, no se vayan a confundir, porque también alguien les puede decir, es que el futurismo también se dio en el siglo XX. Sí se vio el futurismo con la llegada del hombre a la luna. Entonces, y eso no solamente afectó la arquitectura, afectó el diseño de automóviles, diseño de casas, pero nada tiene que ver el futurismo con el tardomoderno y el posmoderno. ¿Qué hace de diferente cada uno de esos grupos que salió en el siglo XX? Bueno, y que también salieron en otros estilos. Los materiales. Punto clave de cada punto de ellos, los materiales, lugar y quién lo promueve. Materiales, lugar y quién lo promueve. Esos tres. Entonces, prácticamente, eso nos debemos de aprender cada vez
Si alguien me pregunta, oye, ¿quién impulsó el racionalismo? Ah, tal persona. ¿Qué material utilizó? Tal. ¿En dónde lo utilizó? En tal lugar. Así debemos de aprendernos siempre un estilo. Ya si nos queremos aprender todo lo demás, pues ya es otro rollo. Pero como arquitectos debemos de aprendernos por lo menos esas 3 cosas. ¿Qué material se utilizó en esa época? ¿Quién lo impulsó? ¿Y dónde lo impulsó? Tan, tan. Con eso nos vamos a ir poder defender en cuanto a la historia. Ahora, nos dice aquí, surge como un nuevo concepto estético, el tema de la arquitectura moderna. Y su parte fundamental es, lo funcional es bello. ¿Por qué lo funcional? Vamos a ver que hay 2 corrientes en la arquitectura. Arquitectura funcional y arquitectura como algo estético nada más. ¿Pueden ser las 2 cosas al mismo tiempo, funcional y bello? A veces no. Puede ser bonito, pero no puede ser funcional. Es ahí donde a veces el problema de los ingenieros contra arquitectos, donde los ingenieros siempre se defienden, es que es funcional, aunque está feo, pero es funcional. Y en el caso de los arquitectos pelean de que es bonito, pero no es funcional. Entonces hay que mezclar los 2. Entonces ahora viene y dice, lo funcional es bello, o sea, una mezcla. Se produce la ruptura con lo clásico o con lo tradicional. Lo que yo les decía, quieren dejar ya de hacer tanto adorno, las columnas, las florecitas, el barrococó, el rococó, todo eso lo quieren dejar. Desaparece todo el lenguaje plástico de la antigüedad. Columnas, entablamentos, arcos ciegos, etc. La arquitectura desde el barroco se había centrado principalmente en la apariencia, en causar sensaciones, y esto se logra dando gran importancia a las fachadas, descuidando el espacio interior del edificio. ¿Qué quiere decir con esto? Que los edificios empiezan a adquirir un carácter por afuera y no tanto ya por adentro. Entonces dice, construye sobre todo viviendas. ¿Por qué? Porque los edificios públicos siempre habían existido. Vuelvo a repetir, para presidencias, para elementos importantes, catedrales, reuniones de políticos, siempre se había dado. Pero vuelvo a repetir, una cosa es hacer un acto político, una reunión, y otra cosa es encerrar a los burócratas, a los nuevos burócratas o empleados de los políticos en un edificio. En la arquitectura moderna cambia. También se construyen edificios públicos, pero para los empleados públicos. Entonces, ahí lo vamos a ver más adelante. Hasta esta época, la arquitectura tenía como principal objetivo la construcción de palacios, iglesias, algo muy bonito, las cuestiones del amor y la paz, por así decirlo. Todo eso es la arquitectura pasada. Pero en la arquitectura de vivienda, solamente los que tenían dinero, por así decirlo, podían hacer diseños grandes, poder contratar obreros y arquitectos y todo lo demás. Pero una familia común y corriente como las que se encontraban en México y en otras partes del mundo, no podían copiar un diseño bonito. Ahora, el triunfo de las revoluciones industriales, la primera y segunda revolución, porque muchos nada más piensan que hubo solamente una revolución industrial, hubieron 2, ahí hay que darle una estudiada a la historia. Hubieron 2. El primero que les costó mucho y fue la Revolución Francesa Industrial, que les costó mucho porque fue la primera y inicio. Y la segunda fue la tecnológica. Dice, dan lugar a la creación de ciudades enormes, con retos y necesidades que no tenían las antiguas. La arquitectura tiene que racionalizar. Racionalizar quiere decir no pensar. Bueno, aparte de pensarlo, tenían que racionar, ¿sí? Racionalizar quiere decir que con poco tenías que hacer mucho. El espacio urbano, hacerlo humano, construye principalmente viviendas integradas en un entorno nuevo, grandes avenidas, carreteras, ferrocarriles, áreas industriales. Ese cambio de estética se produce porque el mundo ha cambiado radicalmente. Surgen problemas que no habían existido. Masificación de personas, o sea, se reprodujeron como conejos los seres humanos. Habíamos mencionado que en el caso de México, que de una cantidad de población de 10 millones de personas, hoy día somos 156 millones de personas. O sea, no era lo mismo buscarle 10 millones de personas una casa o un campo, que buscar hoy día 150 millones de personas, así como que,
Ahorita 10 millones solamente hay en la Ciudad de México, o sea, ya es más. Entonces, luego dice, hubo construcción de aeropuertos. Otro de los cambios, no había aviones. Se inventaron los aviones, tuvieron que inventarse los aeropuertos. Estadios de fútbol, volvemos al tema de que el fútbol fue un elemento importante también. Incluso México, durante la etapa de 1986, fue sede de las Olimpiadas en México, ¿no? Entonces, no había referencias anteriores que imitar. O sea, ya no se quería copiar lo de la revolución, ya se quería dejar a fondo. Luego dice, desde el punto de vista estético predomina lo útil, tenía que ser ya útil, con poquito hacer mucho, confortable y funcional. Los arquitectos se desligan del pasado y manejan volúmenes y espacios con criterios nuevos. ¿Qué quiere decir con esto? Que prácticamente tenían que hacer que lo que ya existía, vamos a decir que lo que iba a existir, ocuparan diferentes formas. Dan prioridad a la estructura, o sea, a la armadura o al diseño, pilares y vigas. Pilares y vigas. ¿Por qué? Porque ya había acero. Sustituyen a columnas y arcos. O sea, si ya había vigas, estas vigas de acero que las utilizaban para los trenes, dijeron, bueno, ¿y por qué no, en lugar de ponerlas acostadas, las ponemos paradas y las utilizamos como columnas? Y así fue. Son jaulas, dice que después se recubren, facilitando la construcción con bloques de piso. Empezaron a surgir en Estados Unidos, bueno, que es la referencia más rápida, empezaron a surgir los famosos rascacielos construidos con estructura metálica, que son los edificios que más nos viene a la mente. Si hablamos de algo europeo, pues tal vez no lo cataloguemos rápidamente, pero en Estados Unidos, al ver cómo la autonomía, porque fue algo muy autónoma, se construían vigas de acero junto con remaches de acero. Aquí también en el caso de los remaches, bueno, ya hablando de estructuras metálicas, primero eran remachadas con calor, o sea, se metían a calor y a presión, a punta de fregadazos, como dijéramos, y luego después vinieron los famosos rotomartillos que ayudaban a meterlo con tuerca. No habían tuercas anteriormente, todo era a punta de golpe. Entonces también vino ahí algo diferente, ¿no? La línea recta se impone, o sea, prácticamente como a raíz de que era todo rectangular, pues se tenía que imponer línea recta. Ya no había forma de hacerlo curvo, bonito. Los materiales, bueno, esta la línea recta fue algo que rompió más adelante en el modernismo, en el espacio del desconstructivismo. Recuerden que por ahí apareció antes, que decía, línea recta se impone. No es cierto, vamos a hacerla curva. Y ahí viene otra corriente de arquitectos que le dan en la torre, la convierten toda chueca. Ahí la van a ver. Los materiales predominantes son hormigón armado, en este caso el concreto armado, hormigón porque es un artículo de España, el cemento no como el cemento así, el cemento en polvo, sino que en la construcción el cemento tenía ya color, textura, ¿sí? Un ejemplo, aquí en Chiapas hay 2 edificios construidos así por Abraham Sabludowski, el arquitecto, que es el Poliforum de Chiapas y el Teatro de la Ciudad. Entonces, él enseñó que el cemento podía tener color y textura. Entonces, que ya después lo pintaron con pintura Comex, es otro rollo. Pero el arquitecto enseñó que sí podía tener color y textura esos edificios. Acero y vidrio, Torre Chiapas tiene acero y vidrio completamente. Bueno, no acero al 100%, tiene aluminio. Acero no se puso. Nada más se puso en la parte del edificio anexo. ¿Qué más? La belleza radica en la armonía del edificio, teniendo en cuenta la distribución del interior, el estudio de la luz, la habitabilidad, sonoridad, aislamiento, confort, el entorno. ¿Por qué razón se empezó a tomar en cuenta eso? Recuerden que esos elementos se ven presentes más en un cine. Si ustedes dijeran, oye, pero a mí qué me importa la sonoridad, pues nació el cine dejó de ser cine mudo y empezó a tener cine con audio y a color. Anteriormente los cines, pues se utilizaban unas películas de acrílico que tenían un químico muy potente y que eran flamables completamente, se quemaba, y eso provocaba que pues el cine fuera inseguro.
se empezó a ver todas esas mejoras en la arquitectura en cuanto a edificios públicos, en este caso un cine. Se prescinde de la decoración, hay dos corrientes, la arquitectura funcional o racional, o sea, la que se hace poco con mucho. Aquí vienen los principales fundadores de eso, o promotores, porque no son fundadores, son promotores. Fue Walter Gropius, que era un arquitecto alemán, y fundó la escuela Lava House. Mies van der Rohe, que era alemán también. Le Corbusier, era francés. Luego vino la arquitectura orgánica por Frank Lloyd Wright. Orgánica no en el referente de que se hicieran cosas así medio raras, que también hoy se llama orgánico, pero Frank Lloyd Wright se mencionaba que era una arquitectura orgánica porque mezclaba la naturaleza junto con el edificio. Hay casas muy famosas de Frank Lloyd Wright y la historia de Frank Lloyd Wright también está muy interesante. Frank Lloyd Wright decía que él quería ser un arquitecto famoso desde muy pequeño, cuando estaba la guerra, y decía que la única forma de poder hacerlo era promoviéndose él solito. ¿Cómo lo hizo? Escribió varios libros, él solito, haciendo una falsa, hoy día ya se puede considerar una falsa promoción de que él era un gran arquitecto. O sea, él no había, bueno, el hecho de escribir periódicos ya existía en su época, pero Frank Lloyd Wright escribió libros siendo pequeño, bueno, no pequeño, siendo un joven adolescente, donde él quería ser un gran arquitecto. Escribió varios libros diciendo que él era un gran arquitecto, que podía hacer esto, que podía hacer aquello. Se autoproclamó arquitecto desde antes de tener una formación, por así decirlo, y la gente se lo creyó. Y su nombre empezó a estar alrededor de mucha sociedad. Y cuando alguien decía, oye, ¿qué diseño a quién podemos contratar? No, pues yo leí en un libro que puedes contratar a Frank Lloyd Wright. Y muchos hablaban de Frank Lloyd Wright, pero nadie lo conocía, ¿no? Entonces, eso era lo más chistoso. Hizo un poquito de propaganda política o pública sin que nadie conociera a Frank Lloyd Wright más que por textos. Frank Lloyd Wright tuvo la gran responsabilidad de hacer proyectos ya grandes. La Casa de la Cascada, también hay otra historia que se narra de él, leyenda urbana arquitectónica, donde se menciona que Frank Lloyd Wright le encargaron el proyecto un mes antes, por así decirlo, y que prácticamente cuando ya el cliente le dijo, oiga, ya está mi proyecto, el cliente le dijo, no, bueno, el arquitecto Frank Lloyd Wright le dijo, no, pues estoy trabajando con él, ya tengo bastante avanzado, y le dio un gran rollo, ¿no? El cliente simplemente le dijo, bueno, pues me parece interesante, llego en media hora, ¿no? Estoy en la ciudad y pues voy para allá. En ese momento se narra que Frank Lloyd Wright dice, chingue, no tenía nada. Prácticamente Frank Lloyd Wright decía, es que yo no tengo nada. ¿Qué fue lo que hizo? En ese momento, en eso media hora o una hora que tenía de camino, se puso a diseñar planos y se hizo todo el proyecto arquitectónico o todo el proyecto para presentarlo al cliente que iba a llegar en una hora, ¿no? Media hora, una hora, no me acuerdo el tiempo que mencionaba, pero no tenía días, tenía horas, porque el cliente ya venía en su auto. Y entonces, esa es una cosa, no sabemos qué tan cierta sea, pero Frank Lloyd Wright lo narra y dice, es que yo hice el diseño, bueno, más bien hice los planos, el diseño yo ya lo tenía en la cabeza, yo sabía dónde iba cada cosa, y nada más me tocaba dibujarlo. Y entonces, eso es algo muy chistoso que en la carrera de arquitectura muchos dicen, si Frank Lloyd Wright hizo un diseño de la Casa de la Cascada en una hora, pues yo puedo hacer mi proyecto también en una hora. Entonces, por ejemplo, a mí en lo personal, en la universidad, sí nos pusimos ese reto de que si podíamos construir en una hora algo, es bastante difícil. Sí te tienes que tener resuelto todo, o sea, no es tan fácil llegar a ese nivel de Frank Lloyd Wright, pero Frank Lloyd Wright aparentemente lo logró. Y cuando llegó el cliente con él, le dice, bueno, arquitecto Frank Lloyd Wright, vengo a ver mi proyecto. Y Frank Lloyd Wright le dice, sí, cómo no, tiene meses, bueno, tiene días que ya está el proyecto hecho. Cuando Frank Lloyd Wright dice, no es cierto, lo acabo de hacer, ¿no? Entonces, esa es una historia bastante conocida de Frank Lloyd Wright. Pero bueno, luego después vienen otros arquitectos, Abar Alto, Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer es brasileño. Él ayudó a construir Brasilia. Entonces, también es un arquitecto que en lo personal yo admiro. Cuando fue estudiante me gustó mucho su forma. Tengo varios videos de él.
Entonces, estas son algunas características. Estos son por eso yo les decía uno, ¿quién lo impulsó? ¿Qué material? ¿Quién lo impulsó y dónde lo impulsó? Entonces, esas tres cosas ahí se ven. Arquitectura funcional y arquitectura orgánica mezclado más o menos por ahí. Pero no son las únicas dos corrientes, ya por aquí arriba les mencioné estas otras. Vamos a ver otro artículo. Este otro artículo lo van a poder encontrar ustedes llamado La nueva arquitectura del siglo XX, características de la arquitectura de la vanguardia. Dice que al comenzar el siglo XX, los jóvenes arquitectos toman conciencia de que deben desarrollar una nueva arquitectura en consonancia con las nuevas necesidades del ser humano y con los problemas planteados por el desarrollo de la moderna sociedad industrial y urbana. Urbana refiriéndose a los automóviles, no a las carretas. Esas carretas ya estaban desde la época del cavernícola, ¿no? Entonces, urbanas era transporte público. No había otra necesidad urbana, más que los hospitales y cosas parecidas. Las ciudades crecían de forma inusitada, o sea, como se les pegaba la gana, y había que dar solución a la vivienda y al crecimiento urbanístico. En la clase pasada yo les comentaba que la sociedad mexicana se vio afectada porque no había suburbios. Yo se los comentaba que esos suburbios vino de otra idea más bien americana, porque es la que tenemos más cerquita, pero vemos aquí que esta corriente viene también de la corriente europea, porque todo el mundo crecía y tenía casas como se le pegaba a su gana. Ahora, la escuela de Chicago en Estados Unidos llevaba desde el último tercio del siglo XIX introduciendo nuevos aires que todavía tardarían por llegar a Europa. Aquí vemos un diseño de unas viviendas para la clase obrera y dice barrio de vivienda obreras en el barrio de La Herradura en Berlín, 1925 a 1933. Ese mismo diseño de arquitectura se copió en México y en la Ciudad de México, vuelvo a decirles, cuando se construyeron ese tipo de viviendas, los multifamiliares, lamentablemente la mala costumbre de los constructores, porque no puedo decir arquitectos, los constructores mexicanos, cuando llegó el sismo del 85, valió cacahuate. Entonces, muy poquitos sobrevivieron, pero bueno, esa es otra historia. Por otro lado, era evidente que los estilos tradicionales, fundamentalmente el eclecticismo historicista, o sea, el que no quería moverse, ser conservador, como dijera el Andrés Manuel, y los coletazos del modernismo, o sea, querer dejarlo viejo, que todavía eran predominantes en Europa a comienzos del siglo XIX y XX, resultaban inadecuados para la construcción de la nueva tipología de edificios. Estaciones de ferrocarriles, aeropuertos, rascacielos, torres de comunicación, grandes almacenes, fábricas. Sin embargo, el nuevo lenguaje arquitectónico no terminará de echar raíces en todos los países, entre ellos en España hasta la tercera década del siglo. ¿Por qué España tardó tanto en meterse a la arquitectura moderna? Por cuestiones no religiosas, sino también políticas, donde no se le vendía el material adecuado para poder construirlo. Ahí van a ver que no se le podía vender a España, no se le podía vender acero porque lo iban a utilizar para otra cosa, no para edificios, sino para armas, para tanques, y estaba la etapa de la guerra mundial. Entonces muchos decían, es que esos países no crecieron rápidamente con la tecnología. Sí crecieron, el problema es que les cayó una bomba y valió cacahuate. O sea, no era lo mismo construir con algo que ya tenías hecho que empezar desde tus ruinas de país. O sea, recordemos que la guerra mundial se vivió más en Europa, países que fueron bombardeados completamente y les costó mucho levantarse en el siglo XX. O sea, por eso muchos dicen, es que no hubieron arquitectos renombrados. Sí, sí hubieron, pero debajo de los escombros. Entonces dice que dice aquí un ejemplo, 1911-1913, edificios multiusos, hoy utilizado como pabellón cubierto para 6,000 personas, detalle de la construcción con hierro y hormigón de la cúpula. Bueno, ese sí no sé dónde está.
Dice, este artículo, voy a tratar las características comunes de la nueva arquitectura del siglo XX y los primeros intentos de revolucionar la arquitectura, la estética de la arquitectura, a través de las vanguardistas figurativas. Bueno, vamos a ver qué más dicen. Dice, y las tendencias triunfantes conocidas como funcionalismo y organicismo. Bueno, son las dos preponderantes. Dice, características de la nueva estética arquitectónica. Podemos sintetizar en unos cuantos puntos las características de la nueva arquitectura del siglo XX. Número 1, los distintos estilos coinciden en una reacción extrema contra el exceso ornamental. Esto era la clave. Por eso yo les decía en su video que van a hacer. En su video van a hablar, una de las características del siglo XX, dejarlo ornamental. Ahí está la primera parte. Voy a dejarlo ornamental. La arquitectura del siglo XX quería dejar lo viejo, de los estilos históricos y del modernismo. El arquitecto pone por delante la funcionalidad a la belleza del edificio. O sea, era más importante que fuera funcional a que fuera bonito. Porque esta no debería radicar en su decoración, sino en la sencillez y en la adecuación a la función al que está destinado. Un edificio de Viena, 1911, ya no tiene adornos por afuera, simplemente ya es funcional, o sea, ya tiene otro propósito. Tanto las fachadas como los espacios interiores y volúmenes se transforman. Y ahí vamos viendo, fachadas ya no son iguales que las anteriores. Bueno, como tarea, en la próxima clase, ya se los voy a subir a la plataforma. Ah, no, ustedes no suben a la plataforma, pero ya les comento la tarea. Aquí la tarea que tenemos, se la mandamos por el WhatsApp, imágenes. Como quieran mandarlo, paloma mensajera, DHL. Ah, bueno, para que más a rato se lo esté mandando, porque ya tengo el resumen. Sí, era completar la segunda parte del... Sí, porque ya tenía una parte, pero no pude mandárselo, se me fue, pero ya lo tengo. Órale. Entonces, ahorita sí. Ya de la tarea para la próxima clase es echarse un clavado con el artículo, busquen ahí, arquitectura moderna, características de la arquitectura moderna del siglo XX. Esa tarea les va a servir para poder hacer su video. Si juntan varios artículos y hacen un resumen, ustedes, máximo 2 cuartillas, para que no copien todo, como dijeran. Máximo 2 cuartillas. Si pueden encontrar estas 3 cosas que les dije, material, arquitecto y sitio donde se aplicó, van a empezar a identificar quiénes fueron los precursores de ese estilo de arquitectura. Recuerden, hay varias corrientes internas en esta etapa de la arquitectura. Esas corrientes internas, México las quiso traer, y sí las trajo. Un ejemplo de ello, la ciudad universitaria de la UNAM, copió bastantes cosas de ahí. Y por eso les vuelvo a repetir, México quiso salir a la modernidad, construyó multifamiliares, hizo un montón de cosas, logró hacerlo. Afortunadamente los políticos se calmaron en esa... la fuerza política que predominó fue el PRI, y gracias a que el PRI más o menos se calmó, se calmó porque, vuelvo a repetir, en el 85 murió mitad de población allá en México, pero pudo haber modernidad. Entonces, en la tarea, 2 cuartillas, mencionar las características del siglo XX, arquitectura del siglo XX, ya a nivel globalizado, a nivel mundial, ya no tanto a nivel de México, y van a ver a Bauhaus, van a ver a Frank Lloyd Wright, van a ver a varios arquitectos ahí que van a ir apareciendo, y de eso se trata esta materia, de identificar quiénes fueron ellos a nivel mundial, cómo México quiso copiarlos, cómo arquitectos mexicanos se fueron a chambear, porque sí, muchos de ellos fueron a buscar chamba con ellos, o sea, dijeron, oye, yo soy arquitecto mexicano y ¿no quiere usted un barrendero? Y así se iban, Por eso muchas veces los estudiantes de arquitectura siempre decíamos lo mismo, oiga, ¿no quiere usted un barrendero? Yo quiero aprender cómo se hace esa arquitectura. Entonces, eso sucedió en el siglo XX, ¿no? Bueno, entonces, chavos, nos vemos en la siguiente. Este video va a estar subido a YouTube. Voy a empezar a subir los enlaces de YouTube para que lo puedan tener. ¿Sale? Sale, Arqui. Gracias. Bueno, cuídense. Sale. Felicidades a su esposa y a su mamá. Hasta luego. Sí, festéjenlas, no sean gachos.
Órale. Talarqui.